La desesperación del Song del Sur. En el año 1276, el cielo sobre Lina'n, la capital del Song del Sur, estaba cubierto de nubes oscuras, no solo por el invierno que se avecinaba, sino por el peso de un imperio al borde del colapso. La dinastía Song, que había gobernado China durante casi 3 siglos, había sido una vez un faro de cultura, arte y prosperidad. Sus poetas habían compuesto versos que aún resonaban en los corazones de los eruditos. Sus mercados habían rebosado de sedas y especias, y sus ejércitos, en su apogeo, habían mantenido a raya a los invasores del norte. Pero ahora, el Gran Song estaba herido de muerte. Sus tierras reducidas a un puñado de provincias en el sur, y su destino pendía de un hilo frente a la implacable máquina de guerra de los mongoles. El imperio Song había comenzado su declive mucho antes, cuando los jinetes de las estepas, liderados por los descendientes de Genghis Khan, comenzaron a avanzar desde el norte. Los Jurchen, que habían conquistado el Song del norte en 1127, ya habían obligado a la dinastía a replegarse al sur del río Yangtze, estableciendo la capital en Lina'n, la actual Hangzhou. Durante más de un siglo, el Song del Sur había sobrevivido, manteniendo un delicado equilibrio entre la diplomacia, los tributos y las defensas militares. Pero la llegada de los mongoles, bajo el mando de Kublai Khan, cambió todo. Estos no eran los Jurchen, contentos con tributos y tratados. Los mongoles buscaban la conquista total, y su poder era abrumador. En 1276, las murallas de Lina'n cayeron. Los ejércitos mongoles, liderados por el general Bayan, barrieron las defensas del Song con una precisión aterradora. La ciudad, conocida por sus lagos resplandecientes y sus jardines perfumados, fue saqueada, sus palacios incendiados y sus habitantes dispersados. El emperador Gong, un joven de apenas 9 años, fue capturado y enviado al norte como prisionero, mientras la corte imperial, en un acto de desesperación, huyó hacia el sur. Con ellos iba la emperatriz viuda Xie, una mujer de voluntad de acero que había intentado mantener unido el imperio, y un pequeño séquito de leales que aún creían en la posibilidad de salvar al Gran Song. La huida de la corte fue un espectáculo de humillación. Los carruajes imperiales, que alguna vez habían recorrido las calles de Lina'n con pompa y esplendor, ahora avanzaban por caminos fangosos, escoltados por soldados agotados y desmoralizados. Los cortesanos, acostumbrados a los lujos del palacio, se enfrentaban a la realidad de un mundo en guerra, aldeas quemadas, campos abandonados, y el constante temor a los exploradores mongoles que patrullaban las rutas. La dinastía Song, que había sido la envidia de Asia, ahora era un grupo de refugiados, buscando refugio en las tierras costeras del sur, donde las montañas y el mar ofrecían una última esperanza de resistencia. En medio de esta desolación, un nuevo emperador fue coronado, Zhao Bing, un niño de apenas 6 años, conocido como el emperador Bing. Su hermano mayor, Zhao Shi, había sido proclamado emperador un año antes, pero su reinado fue efímero, marcado por la enfermedad y la desesperación. Ahora, Zhao Bing, un niño de rostro delicado y ojos llenos de inocencia, llevaba el peso de la corona del Gran Song. Su madre, la emperatriz viuda Yang, conocida como Lu Xiufu, asumió el papel de protectora y regente. Lu Xiufu no era una mujer de origen noble, pero su determinación y amor por su hijo la convirtieron en el alma de la resistencia. A su lado estaba Zhang Shige, un general leal cuya valentía y estrategia habían mantenido viva la esperanza del Song incluso en los momentos más oscuros. Zhang Shige era un hombre endurecido por la guerra, con cicatrices que contaban historias de batallas contra los Jurchen y los mongoles. Había servido al Song del Sur durante décadas, y aunque el imperio estaba al borde del colapso, su lealtad era inquebrantable. En los consejos de guerra, mientras los cortesanos discutían sobre rendirse o negociar con los mongoles, Zhang Shiji insistía en luchar. El Gran Song no morirá mientras un solo hombre esté dispuesto a empuñar una espada, decía, su voz resonando con una fuerza que inspiraba a los soldados, pero también recordaba a todos la desesperación de su situación. La corte fugitiva se estableció en las islas y costas del sur, primero en Fuzhou y luego en los confines de Guangdong, donde las aguas del mar del sur de China ofrecían una barrera natural contra los ejércitos mongoles. Pero incluso allí,
La sombra de Kublai Khan los perseguía. Los mongoles, ahora bajo el mando de generales como Shang Hongfan, un antiguo oficial del Song que había desertado, estaban decididos a aplastar cualquier vestigio de resistencia. Construyeron una flota para perseguir a la corte fugitiva, y sus espías recorrían las aldeas costeras, buscando información sobre el paradero del joven emperador. En las noches estrelladas, mientras la corte se escondía en barcos anclados frente a la costa, Lu Xiufu sostenía a su hijo, el emperador Bing, y le cantaba canciones de cuna que hablaban de los días gloriosos del Song. Pero incluso ella, con su corazón lleno de esperanza, sabía que el tiempo se agotaba. Los mongoles no solo eran superiores en número, tenían recursos, disciplina y una determinación que el Song, agotado por años de guerra, ya no podía igualar. Los barcos imperiales, que alguna vez habían llevado mercancías a tierras lejanas, ahora eran refugios improvisados, llenos de soldados hambrientos y cortesanos aterrorizados. El pueblo, que había soportado el peso de la guerra durante décadas, comenzaba a perder la fe. Los impuestos, las levas forzadas y la constante amenaza de los mongoles habían agotado su paciencia. En las aldeas, los ancianos contaban historias de los días en que el Song era sinónimo de prosperidad, cuando los poetas paseaban por los jardines de Linan y los mercados rebosaban de vida. Ahora, esas historias parecían un sueño lejano, reemplazadas por el hambre, el miedo y la certeza de que el fin estaba cerca. Zhang Shige, consciente de la desesperación que se extendía entre sus hombres, reunía a sus oficiales en la cubierta de su barco insignia, bajo la luz de las antorchas. Hablaba de honor, de lealtad y de la necesidad de proteger al joven emperador, no solo como un símbolo del Song, sino como la última esperanza de un pueblo que se negaba a rendirse. Pero incluso él, un hombre de voluntad inquebrantable, sentía el peso de la derrota. Los mongoles estaban cerca. Sus barcos patrullaban el horizonte, y cada día traía noticias de nuevas aldeas saqueadas y nuevos ejércitos derrotados. En el corazón de esta tormenta, el joven Zhao Bing, el emperador niño, vivía ajeno a la magnitud de su destino. Jugaba en la cubierta de los barcos, perseguía gaviotas y escuchaba las historias de su madre sobre los héroes del Song. Pero para Lu Xiufu y Zhang Shige, cada mirada al rostro inocente del niño era un recordatorio de lo que estaba en juego. El gran Song, que había sobrevivido a invasiones, hambrunas y traiciones, ahora dependía de un niño de 6 años, y de un puñado de leales que estaban dispuestos a dar sus vidas por él. El año 1279 se acercaba, y con él, la batalla final en Yaishan, un enfrentamiento que decidiría el destino del Song. Mientras los barcos imperiales navegaban por las aguas turbulentas del sur, las velas mongoles aparecían en el horizonte, un presagio de la tragedia que estaba por venir. La corte fugitiva, liderada por un niño, una madre y un general, se preparaba para su última resistencia, sabiendo que el mar, que había sido su refugio, pronto podría convertirse en su tumba. La batalla de Yaishan. El amanecer del 19 de marzo de 1270, y 9 despuntaba con un cielo cubierto de nubes grises, como si los dioses mismos lloraran por el destino del gran Song. En las aguas turbulentas frente a la costa de Yaishan, en la provincia de Guangdong, la flota imperial del Song del sur se balanceaba en un mar inquieto. Los barcos, antaño símbolos del comercio y la grandeza del imperio, ahora eran refugios improvisados para una corte en fuga, un puñado de cortesanos, soldados agotados y un emperador niño de apenas 6 años, Zhao Bing. Frente a ellos, en el horizonte, las velas negras de la flota mongola se alzaban como un enjambre de cuervos, listas para devorar los últimos vestigios de una dinastía que había gobernado China durante casi 3 siglos. La situación era desesperada. La corte del Song, liderada por la emperatriz viuda Lu Xiufu y el general Zhang Shiji, había huido de Linan 3 años antes, buscando refugio en las costas del sur. Pero los mongoles, bajo el mando de Kublai Khan y su general Zhang Hongfan, no les habían dado tregua. Con una flota superior en número y recursos, los mongoles habían rastreado a la corte fugitiva hasta Yaishan, un estrecho frente a la costa donde las montañas y el mar convergían, dejando al Song sin escapatoria. Para Zhang Shige, el general que había jurado proteger al joven emperador, esta sería la última batalla, un enfrentamiento que decidiría no solo el destino de la dinastía, sino también el legado de su propia vida.
La resistencia de Zhang Shiji. Zhang Shiji, con el rostro curtido por años de guerra, estaba en la cubierta de su barco insignia, observando el horizonte donde las velas mongolas se multiplicaban como una plaga. Sus hombres, apenas unos 10.000 soldados y marineros, estaban agotados, hambrientos y desmoralizados. Muchos habían perdido a sus familias en los saqueos de Linan y Fuzhou. Otros habían visto a sus camaradas caer en batallas anteriores. Pero Zhang Shiji no era un hombre que se rindiera fácilmente. Había luchado contra los Jurchen y los mongoles durante décadas, y aunque el imperio estaba al borde del colapso, su corazón aún ardía con la lealtad al Gran Song. Reunió a sus oficiales bajo la luz tenue de las antorchas, sus palabras resonando con una mezcla de desafío y desesperación. «Hemos perdido nuestras ciudades, nuestras tierras, nuestro hogar», dijo, su voz firme a pesar del cansancio. «Pero mientras el emperador viva, el Gran Song vive. No luchamos por la gloria, sino por el honor. Que los mongoles sepan que el Song no cae sin pelear». Los soldados, aunque agotados, respondieron con un grito de guerra, un eco débil pero valiente de los días en que los ejércitos del Song marchaban con orgullo. Zhang Shiji sabía que la batalla sería desigual. La flota mongola, compuesta por cientos de barcos y comandada por Zhang Hongfan, un traidor que había desertado del Song para unirse a los mongoles, superaba a la suya en número y preparación. Los mongoles tenían barcos más grandes, mejor equipados, y sus soldados estaban bien alimentados, mientras que los hombres del Song dependían de provisiones escasas y barcos dañados por meses de huida. Pero Zhang Shiji tenía una ventaja: el terreno. Las aguas poco profundas de Yaishan limitaban los movimientos de los barcos mongoles más grandes, y las corrientes impredecibles del mar podían ser un aliado para los marineros experimentados del Song. Con una estrategia nacida de la desesperación, Zhang Shiji ordenó que los barcos del Song se unieran en una formación defensiva, anclados en un semicírculo frente a la costa. Los barcos fueron encadenados entre sí, formando una barrera flotante que protegía al joven emperador Zhao Bing y a la corte en el centro. Esta táctica, conocida como la fortaleza del mar, buscaba convertir la flota en un fuerte inexpugnable, capaz de resistir el asedio mongol. Pero Zhang Shiji sabía que no podían resistir para siempre. Su único objetivo era ganar tiempo, esperar un milagro, tal vez un cambio en el viento o una tormenta que dispersara a los enemigos. El asedio mongol. Cuando los primeros barcos mongoles aparecieron en el horizonte, el aire se llenó de tensión. Los tambores resonaban desde las cubiertas enemigas, y las flechas incendiarias comenzaron a surcar el cielo, cayendo como lluvia sobre los barcos del Song. Zhang Shiji, con su armadura desgastada pero su espada aún afilada, dirigía a sus hombres desde la proa, gritando órdenes mientras las olas golpeaban los cascos. Los arqueros del Song respondieron con una lluvia de flechas, y los marineros maniobraban para mantener la formación. Pero los mongoles eran implacables. Sus barcos, más rápidos y mejor armados, comenzaron a rodear la flota del Song, cortando cualquier posibilidad de retirada. El combate se intensificó al mediodía, cuando los mongoles lanzaron un asalto frontal. Los barcos enemigos chocaron contra la barrera del Song, y los soldados mongoles, armados con lanzas y espadas, intentaron abordar los barcos imperiales. Los hombres de Zhang Shiji lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación, usando todo lo que tenían a su alcance: arpones, redes, incluso barriles de aceite incendiario. El mar se tiñó de rojo, y los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido de las olas y el crujir de los barcos al romperse. En el centro de la formación, en un barco pequeño pero protegido, Lu Xiufu sostenía al joven emperador Zhao Bing en sus brazos. El niño, vestido con una túnica de seda amarilla que simbolizaba su estatus imperial, miraba el caos con ojos llenos de confusión. Lu Xiufu, con el rostro pálido pero la voz firme, le susurraba palabras de consuelo, contándole historias de los grandes emperadores del Song que habían defendido su pueblo contra los invasores. Pero en su corazón, Lu Xiufu sabía que no había esperanza. Los mongoles eran demasiado numerosos, y la resistencia del Song, aunque valiente, no podía durar mucho más. El sacrificio de Lu Xiufu. A medida que el día avanzaba, la situación se volvió insostenible. Los barcos del Song, encadenados entre sí, no podían maniobrar para escapar del cerco mongol.
Las flechas incendiarias habían prendido fuego a varios barcos, y el humo negro llenaba el aire, dificultando la visión y la respiración. Zhang Xiye, herido pero aún en pie, seguía luchando, blandiendo su espada contra los soldados mongoles que intentaban abordar su barco, pero incluso él podía ver que la batalla estaba perdida. Los mongoles habían roto la formación en varios puntos, y los barcos del Song comenzaban a hundirse, uno tras otro, bajo el peso del asedio. Lu Xiufu, desde el barco imperial, observaba el desastre con una calma que ocultaba su angustia. Sabía que la captura del emperador, incluso siendo un niño, significaría la humillación final del Gran Song. Los mongoles no solo lo tomarían prisionero, lo exhibirían como un trofeo, una prueba de su victoria sobre una dinastía que había resistido durante siglos. Para Lu Xiufu, esto era impensable. Había jurado proteger a su hijo, el emperador, no solo como madre, sino como la última guardiana del legado del Song. En un momento de claridad, mientras las llamas y los gritos llenaban el aire, Lu Xiufu tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Se arrodilló ante Cao Bing, su pequeño emperador, y le habló con una voz que temblaba pero no se quebraba. «Hijo mío, el Gran Song ha caído, pero no permitiremos que los mongoles nos humillen. El mar nos acogerá, y nuestro espíritu vivirá para siempre en la memoria de nuestro pueblo». El niño, con lágrimas en los ojos, asintió, aunque apenas comprendía el peso de sus palabras. Lu Xiufu, con el corazón destrozado pero la determinación intacta, tomó a Cao Bing en sus brazos. Con un último vistazo al campo de batalla, donde los hombres de Zhang Xiyi seguían luchando contra lo imposible, caminó hacia la borda del barco. Los cortesanos a su alrededor, muchos de los cuales también habían perdido toda esperanza, la miraron en silencio, sabiendo lo que estaba por venir. Con un grito que mezclaba dolor y orgullo, Lu Xiufu se lanzó al mar, abrazando al emperador niño. Las aguas frías del mar del sur de China los envolvieron, llevándose consigo al último emperador del Song y el sueño de un imperio. El último aliento de Zhang Xiyi. La muerte de Lu Xiufu y Cao Bing fue un golpe mortal para la moral del Song. Los soldados, al ver que su emperador había perecido, comenzaron a perder la voluntad de luchar. Zhang Xiyi, desde su barco, sintió el peso de la tragedia. Su rostro, cubierto de sangre y hollín, reflejaba una mezcla de rabia y desesperación, pero incluso en ese momento se negó a rendirse. Ordenó a sus hombres romper las cadenas que unían los barcos, en un intento desesperado por abrirse paso a través del cerco mongol. Por un breve momento, pareció que la maniobra tendría éxito. Algunos barcos lograron escapar hacia mar abierto, pero los mongoles, anticipando el movimiento, cerraron el cerco con una rapidez implacable. Zhang Xiyi, ahora solo con un puñado de barcos, continuó luchando, su espada cortando el aire mientras los mongoles abordaban su nave. Dicen que, en sus últimos momentos, el general miró al cielo y gritó, «Por el Gran Song», antes de ser alcanzado por una flecha que lo hizo caer al mar. Con la muerte de Zhang Xiyi, la resistencia del Song se desmoronó. Los barcos restantes fueron capturados o hundidos, y los pocos sobrevivientes fueron tomados prisioneros o asesinados. El mar de Yaishan, que había sido testigo de la última batalla del Song, se convirtió en un cementerio de barcos destrozados y cuerpos flotantes. Las velas mongolas, ahora victoriosas, se alzaban sobre las aguas, mientras el sol se ponía, marcando el fin de una era. La tragedia eterna. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo de rojo las aguas de Yaishan, como si el cielo mismo llorara sangre por la caída del Gran Song. La batalla, que había comenzado con un amanecer lleno de esperanza desesperada, ahora terminaba en un crepúsculo de derrota. Los barcos de la flota imperial, que habían formado una fortaleza flotante para proteger al joven emperador Cao Bing, yacían destrozados, sus velas rasgadas y sus cascos consumidos por el fuego. La emperatriz viuda Lu Xiufu, en un acto de sacrificio final, había abrazado a su hijo, el emperador niño, y se había arrojado al mar, prefiriendo la muerte a la humillación de la captura. Zhang Xiyi, el general que había liderado la resistencia con una valentía inquebrantable, había caído bajo una lluvia de flechas mongolas, su cuerpo engullido por las olas. Con su muerte, el último bastión del Song del Sur se desmoronó, y la dinastía que había gobernado China durante casi 3 siglos llegó a su fin.
El sacrificio de la corte. La muerte de Lu Xiufu y Zhao Bing marcó un punto de inflexión en la batalla de Yaishan, pero no fue el final de la tragedia. Los cortesanos que permanecían en los barcos imperiales, al enterarse del sacrificio de la emperatriz viuda, cayeron en una desesperación absoluta. Muchos de ellos, nobles y funcionarios que habían servido al Song con lealtad, entendieron que no había esperanza de victoria ni de rendición honorable. Los mongoles, liderados por Zhang Hongfan, no buscaban prisioneros. Querían borrar cualquier rastro del Gran Song, asegurándose de que su legado fuera reducido a cenizas. En un acto colectivo de desafío, decenas de cortesanos y soldados eligieron seguir el ejemplo de Lu Xiufu. Algunos, con lágrimas en los ojos, se arrojaron al mar, prefiriendo morir libres que vivir como esclavos de los mongoles. Otros, armados con espadas y dagas, se quitaron la vida en las cubiertas de los barcos, sus cuerpos cayendo al agua junto a los estandartes amarillos del Song. Las crónicas de la época cuentan que más de 100.000 personas, entre soldados, cortesanos y sus familias, perecieron en Yaishan, ya fuera en combate, por suicidio o ahogados en el mar. Las aguas, que alguna vez habían sido un refugio para la corte fugitiva, se convirtieron en una tumba colectiva, un cementerio líquido que guardaría para siempre los restos del Gran Song. Entre los que cayeron estaba Wen Tianxiang, un erudito y general que había sido capturado por los mongoles antes de la batalla de Yaishan. Aunque no estuvo presente en la lucha final, su destino estaba intrínsecamente ligado al del Song. Wen Tianxiang, conocido por su poesía y su lealtad inquebrantable, había rechazado las ofertas de los mongoles para unirse a ellos, prefiriendo la muerte a la traición. En los años siguientes, sería ejecutado por Kublai Khan, pero sus poemas, llenos de dolor y orgullo, se convertirían en un símbolo de la resistencia del Song, inmortalizando su sacrificio. La muerte de Zhang Shiji. Aunque la tradición cuenta que Zhang Shiji murió en la batalla de Yaishan, las leyendas que surgieron después ofrecen un relato más poético de su final. Algunos dicen que, tras caer herido por las flechas mongolas, el general logró nadar hasta una pequeña isla cercana, donde, exhausto y solo, miró por última vez el mar que había sido testigo de su lucha. Allí, dicen, pronunció un juramento final al Gran Song, prometiendo que su espíritu seguiría luchando incluso en la otra vida. Luego, se dejó llevar por las olas, su cuerpo desapareciendo en las profundidades como un último acto de desafío contra los conquistadores. Otros relatos, más sombríos, sugieren que Zhang Shiji sobrevivió a la batalla inicial, pero, al saber de la muerte de Zhao Bing y Lu Xiufu, perdió toda voluntad de vivir. Incapaz de soportar la idea de un mundo sin el Song, se arrojó al mar, uniéndose a los miles que habían elegido la muerte antes que la rendición. Fuera cual fuera la verdad, la muerte de Zhang Shiji marcó el fin de la resistencia militar del Song. Sin su liderazgo, los pocos barcos que quedaban fueron rápidamente capturados o hundidos por los mongoles, y la batalla de Yaishan terminó con una victoria aplastante para los invasores. El fin del Gran Song. Con la caída de Yaishan, la dinastía Song llegó a su fin. Los mongoles, ahora dueños de las tierras del sur, establecieron la dinastía Yuan bajo el mando de Kublai Khan. Xianyang, la antigua capital del Song del sur, fue ocupada, y los últimos vestigios de la resistencia fueron aplastados. Los mongoles, conscientes del simbolismo del joven emperador Zhao Bing, se aseguraron de que no quedara ningún heredero legítimo que pudiera inspirar futuras rebeliones. Los prisioneros que sobrevivieron a Yaishan fueron enviados al norte, donde muchos fueron esclavizados o ejecutados, mientras que los tesoros del Song, sus manuscritos y sus obras de arte, fueron saqueados o destruidos. El mar de Yaishan, que había sido el escenario de la última batalla del Song, se convirtió en un lugar de memoria y luto. Los pescadores de las costas de Guangdong contaban historias de fantasmas que emergían de las aguas en las noches sin luna, de las voces de Lu Xiufu y Zhao Bing, que aún cantaban himnos al Gran Song. Los poetas de generaciones posteriores escribirían sobre la batalla, transformando la derrota en un canto de resistencia y sacrificio. La dinastía Song, que había sido conocida por su cultura refinada y su esplendor, dejó un legado que trascendió su caída, un recordatorio de que incluso en la derrota, el espíritu humano puede brillar con una luz inmortal. El legado de la derrota. La caída del Song no fue solo la pérdida de un imperio,
fue el fin de una era. Durante casi 3 siglos, el Song había sido un faro de civilización, un imperio donde los poetas, los artistas y los eruditos habían florecido. Sus avances en la impresión, la pólvora y la navegación habían cambiado el mundo, y sus ciudades, como Linan, habían sido centros de comercio y cultura que atraían a mercaderes de tierras lejanas. Pero la dinastía también había sido frágil, dividida por intrigas internas y debilitada por su incapacidad para resistir a los invasores del norte. La batalla de Yaishan, aunque pequeña en comparación con las grandes conquistas de los mongoles, se convirtió en un símbolo de la resistencia del pueblo chino. La imagen de Lu Xiufu, abrazando a su hijo y arrojándose al mar, resonó en los corazones de generaciones futuras, un testimonio del amor de una madre y la lealtad de una regente. Zhang Zhigie, con su valentía indomable, se convirtió en un héroe trágico, un hombre que luchó hasta el final por un ideal que se había perdido. El Gran Song, aunque derrotado, dejó una marca indeleble en la historia de China. Sus tradiciones culturales, sus avances tecnológicos y su espíritu de resistencia sobrevivieron a la conquista mongola, influenciando a las dinastías que vendrían después. La dinastía Yuan, aunque poderosa, nunca pudo igualar el esplendor cultural del Song, y los chinos, incluso bajo el dominio extranjero, mantuvieron viva la memoria de su pasado glorioso. Reflexión final. La caída del Song en Yaishan fue una tragedia de proporciones épicas, una historia de sacrificio, lealtad y derrota. El mar, que había sido el último refugio de la dinastía, se convirtió en su tumba, tragándose no solo a un emperador niño y a su madre, sino también el sueño de un imperio que había desafiado al tiempo. Pero en esa derrota, el Song encontró una forma de inmortalidad. Las historias de Lu Xiufu, Zhang Zhigie y Zhao Bing se convirtieron en leyendas, recordatorios de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede brillar con una fuerza que trasciende la muerte. El Gran Song, con sus palacios de jade y sus jardines perfumados, había desaparecido, pero su legado perduraría en los corazones de aquellos que soñaban con un mundo donde la belleza, la justicia y el honor pudieran prevalecer. Yaishan no fue solo el fin de una dinastía, fue el comienzo de un mito, una página dolorosa pero eterna en la historia de China. El eco de un imperio perdido. Las aguas de Yaishan, ahora en calma tras la tormenta de la batalla, reflejaban un cielo gris que parecía guardar luto por la dinastía Song. En el año 1279, la última resistencia del Song del Sur había sido aplastada, y con ella, el sueño de un imperio que había brillado como un faro de civilización durante casi 3 siglos. El joven emperador, Zhao Bing, de apenas 6 años, y su madre, la emperatriz viuda Lu Xiufu, habían encontrado su fin en las profundidades del mar, un sacrificio que simbolizaba el orgullo y la desesperación del Gran Song. Zhang Zhigie, el general que había luchado hasta el último aliento, yacía perdido en las olas, su valentía convertida en un eco que resonaría en las leyendas. Pero la caída de Yaishan no fue solo el fin de una dinastía, fue el comienzo de una nueva era, una marcada por la dominación mongola y las cicatrices de un pueblo que había perdido su hogar. Sin embargo, en las cenizas de la derrota, el legado del Song perduraría, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La victoria mongol y el nacimiento de la dinastía Yuan. Con la victoria en Yaishan, los mongoles, bajo el mando de Kublai Khan, consolidaron su dominio sobre toda China. La dinastía Yuan, fundada en 1271 pero ahora indiscutible en su poder, se alzó sobre los escombros del Song. Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, se proclamó emperador de una China unificada, la primera vez que un pueblo extranjero gobernaba la totalidad del territorio. Su capital, Dadu, la actual Pekín, se convirtió en el centro de un imperio que se extendía desde las estepas de Mongolia hasta los mares del sur, un dominio tan vasto que eclipsaba incluso los días más gloriosos del Song. Pero la victoria de los mongoles no fue solo militar, fue una conquista de la voluntad. Los sobrevivientes de Yaishan, los pocos cortesanos y soldados que no habían perecido en la batalla o elegido el suicidio, fueron llevados al norte como prisioneros. Algunos, como el joven emperador Gong, capturado años antes en Linan, fueron mantenidos como trofeos, símbolos de la supremacía mongola.
Otros fueron esclavizados, forzados a trabajar en las tierras conquistadas o a servir en los palacios de los nuevos amos. Los tesoros del Song, sus manuscritos, sus obras de arte y sus reliquias fueron saqueados o destruidos, y las ciudades que habían sido centros de cultura, como Linan y Fuzhou, fueron reducidas a sombras de su antiguo esplendor. Kublai Khan, consciente del valor simbólico del Song, tomó medidas para borrar su legado. Los estandartes amarillos del Song fueron reemplazados por los emblemas de la dinastía Yuan, y las leyes del legalismo mongol se impusieron sobre un pueblo que aún lloraba la pérdida de su identidad. Pero los mongoles también reconocieron el valor de la cultura china. Kublai, un gobernante astuto, adoptó muchas de las tradiciones administrativas del Song, utilizando a eruditos y burócratas chinos para gobernar su vasto imperio. Sin embargo, esta asimilación no pudo borrar el resentimiento de un pueblo que veía a los mongoles como invasores, no como legítimos soberanos. El dolor de un pueblo. En las aldeas y ciudades del sur donde el Song había reinado durante más de un siglo, la noticia de la caída de Yaishan se extendió como una plaga. Los pescadores de las costas de Guangdong, que habían visto los barcos imperiales desaparecer en el horizonte, contaban historias de fantasmas que emergían de las aguas. Vimos de las voces de Lu Xiufu y Zhao Bing que aún cantaban himnos al Gran Song. Los ancianos, sentados junto a fogatas, recordaban los días en que Linan era un paraíso de jardines y lagos, cuando los poetas paseaban por sus calles y los mercaderes traían riquezas de tierras lejanas. Ahora, esas ciudades estaban en ruinas, sus habitantes dispersos o sometidos al yugo mongol. El pueblo chino, aunque derrotado, no olvidó. En los mercados los susurros de resistencia continuaban, y en los templos, los monjes oraban por el regreso de una China libre. Los poemas de Wen Tianxiang, escritos antes de su ejecución, se transmitían en secreto, sus palabras un faro de esperanza en un mundo dominado por extranjeros. Mi corazón sigue siendo leal al Song, aunque mi cuerpo esté encadenado, escribió Wen, y esas palabras se convirtieron en un grito de guerra silencioso para aquellos que soñaban con la restauración. Pero la realidad era cruel. La dinastía Yuan, con su maquinaria militar y su control implacable, sofocó cualquier intento de rebelión. Los impuestos, que habían sido opresivos bajo el Song, se volvieron aún más pesados bajo los mongoles. Y los campesinos, que habían luchado por sus tierras, ahora trabajaban para enriquecer a sus conquistadores. Las ciudades costeras, que habían sido centros de comercio, languidecían bajo el peso de la ocupación. Y la ruta de la seda, que alguna vez había conectado al Song con el mundo, ahora servía a los intereses de la dinastía Yuan. El legado inmortal del Song. A pesar de la derrota, el Song dejó un legado que ni los mongoles pudieron borrar. La dinastía había sido un faro de cultura y progreso. Un imperio donde la poesía, la pintura y la filosofía habían florecido como en ningún otro lugar. Sus avances en la impresión, que permitieron la difusión de libros y conocimientos, sentaron las bases para el renacimiento cultural de las dinastías posteriores. La pólvora, desarrollada por los alquimistas del Song, cambiaría la guerra para siempre, y sus técnicas de navegación marítima abrirían nuevas rutas comerciales que conectarían Asia con el resto del mundo. Los poetas del Song, como Su Shi y Li Qingzhao, dejaron un tesoro de versos que seguirían siendo recitados siglos después. Sus palabras, llenas de melancolía y belleza, capturaban el espíritu de un pueblo que, incluso en la derrota, se negaba a ser olvidado. Las pinturas del Song, con sus paisajes etéreos y sus retratos de la vida cotidiana, inspirarían a artistas de generaciones futuras, y sus cerámicas, con sus esmaltes delicados, serían codiciadas por coleccionistas de todo el mundo. Pero más allá de sus logros materiales, el Song dejó un legado de resistencia. La historia de Yaishan, con el sacrificio de Lu Xiufu y la valentía de Zhang Shiji, se convirtió en una leyenda que alimentó el espíritu de los chinos durante siglos. En los años siguientes, cuando la dinastía Yuan comenzó a debilitarse bajo el peso de su propia corrupción, los descendientes del Song encontrarían inspiración en esas historias para levantarse contra sus opresores. La dinastía Ming, que sucedería a la Yuan en 1368, tomaría las lecciones del Song,
combinando su riqueza cultural con una determinación de proteger a China de futuros invasores. Reflexión. Una lección eterna. La caída del Song en Yaishan fue una tragedia que resonó más allá de las costas de Guangdong. Fue la historia de un imperio que, en su apogeo, había iluminado el mundo con su cultura, pero que, en su declive, fue consumido por la fuerza de un enemigo implacable. Sin embargo, en esa derrota, el Song encontró una forma de trascendencia. Lu Xiufu, al elegir el mar antes que la rendición, convirtió su muerte en un acto de desafío eterno. Zhang Xijie, al luchar hasta el final, demostró que el honor podía brillar incluso en los momentos más oscuros. Y Zhao Bing, el emperador niño, se convirtió en un símbolo de la inocencia sacrificada por la ambición de los poderosos. La dinastía Song, aunque derrotada, no fue olvidada. Sus historias, sus poemas y sus sacrificios se convirtieron en parte del alma de China. Un recordatorio de que la grandeza no se mide solo en victorias, sino en la capacidad de resistir, de crear y de soñar incluso frente a la adversidad. Yaishan no fue solo el fin de un imperio, fue el nacimiento de un mito, una narrativa de pérdida y redención que seguiría inspirando a generaciones futuras. En las noches tranquilas, los pescadores de Guangdong aún miran al mar, buscando las sombras de los barcos del Song. En sus corazones, saben que el gran Song no murió del todo en Yaishan. Sus ecos resuenan en cada poema, en cada pincelada, en cada historia contada junto al fuego. La dinastía Song, con su gloria y su tragedia, permanece como un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un faro que brilla incluso en la oscuridad más profunda.